Hola Academia Home School, ¿cómo están? Yo soy Juan Esteban González Camacho, estoy en grado noveno y el día de hoy vamos a ver un tema de español, el cual se llama la novela policíaca. Primero empezaremos con qué son las novelas policíacas. La novela policíaca es un género narrativo en donde la trama consiste generalmente en la revolución de un misterio de tipo criminal. El protagonista en la novela policíaca es normalmente un policía o un detective habitualmente recurrente a lo largo de varias novelas del mismo autor, que mediante la observación, el análisis y el razonamiento deductivo consigue finalmente averiguar cómo, dónde, por qué se produjo el crimen y quién lo perpetró. Está generalmente aceptado que, aunque sus antecedentes se remontan más atrás del tiempo, el género policíaco como tal nació en el siglo XIX de la mano de Edgar Allan Poe, al crear al detective Auguste Dupin en su relato Los crímenes de la calle Morgue. También están algunas características sobre la novela policíaca. La mayoría de las novelas policíacas tienen ciertos rasgos comunes, características que plasmó desde un principio Edgar Allan Poe, que más tarde perfeccionaría a Arthur Conan Doyle y que el resto de los escritores han seguido. Planteamiento de un caso al principio resultará indescifrable y complejo, sin embargo, utilizando la lógica y el intelecto podrá entrañarse en muchos aspectos, es similar a una partida de ajedrez. El detective o investigador suele ser una persona culta, observadora, muy inteligente y en ocasiones amante de la ciencia. En toda investigación se sigue el método científico de observación, análisis y deducción. O también la investigación debe tener un resultado doble. A. ¿Quién es el culpable del crimen? Y B. ¿Cómo lo hizo, siendo esto lo que verdaderamente da sentido a la trama? Habrá pequeñas dosis de violencia, casi siempre limitada a la presentación del caso. La solución le da al detective en las últimas páginas del relato. Las mejores novelas policíacas famosas, como la trama de la novela policíaca consiste en la resolución de un misterio o crimen. Esta característica es lo que hace que el lector se enganche. El protagonista normalmente es un policía o detective que a través de sus dotes finalmente consigue descifrar el caso que se le plantea a lo largo de la novela. La novela policíaca surgió en el 1841 y cada vez más se han ido creando obras de este tipo de narrativa. Los escritores y editoriales se dieron cuenta que los lectores era lo que lo solicitaban. En sus principios, esta narrativa no era aceptada entre la sociedad por su temática. La sociedad no aceptaba que se trataran temas criminales y por eso cuando surgió no se le dio tanta importancia. A continuación revisaremos algunos ejemplos de novelas policíacas. Primero tenemos la famosísima Los crímenes de la calle Morgue. Es la novela también conocida como Asesinatos de la calle Morgue. Fue la novela que dio el pistoletazo a la narrativa policíaca. Es una novela escrita por el estadounidense Edgar Allan Poe. Esta novela, además de pertenecer al género policíaco, pertenece al género del terror. Tiene tramas que mezclan los dos géneros y fue la primera novela que reunió todos los elementos de una novela policíaca que luego se vieron plasmados en otras novelas. La trama se basa en el asesinato de dos mujeres en París. Tras varias investigaciones de la policía sobre el caso, decide hacerse cargo el detective Auguste Dupin. También tenemos el misterioso caso de Stoiles. Dentro de las novelas policíacas famosas se encuentra la primera novela de la escritora británica Agatha Christie. El misterioso caso de Stoiles es una novela escrita a mediados de la Primera Guerra Mundial en 1916. En esta novela aparecen tres de los grandes personajes e importantes que tiene la escritora, que son Poirot, Hastings y el inspector Japp. La trama de la obra gira en torno a la muerte de la dueña de la mansión Styles. A lo largo de la obra sospechan que podría haber sido una muerte por envenenamiento y llega el inspector Hercules Poirot para realizar la investigación del caso. También encontramos La cosecha roja. Es la primera obra del autor estadounidense Dashiell Hammett en 1929 y está inspirada en las del estado de Montana. El hilo conductor de la trama es la muerte de un periodista de la ciudad minera, quien se pone en contacto con el detective para que le ayude. El detective, tras una serie de investigaciones de materiales, da con la solución de lo que había pasado realmente. Un dato a destacar sobre esta novela y sobre Dashiell Hammett es que el personaje detective que representa el autor es diferente a los que conocían. Los anteriores detectives presentados en otras novelas policíacas en otros autores se basan en la deducción y en la intuición. Sin embargo, el nuevo concepto de detective
que presenta este autor resuelve los casos a base de pruebas, materiales, información y observación. Por otro lado encontramos La piedra lunar. Es una novela de Wilkie Collins publicada en Inglaterra en 1868. Se remonta a los inicios de la novela policíaca, fue la primera obra policial publicada en Inglaterra. Más adelante, en 1877, se plasmó la obra en el teatro. La novela gira en torno a un diamante robado que le regalan en un cumpleaños a la joven Rachel Beringer. Se reparten durante la novela una serie de tramas relacionadas con el diamante que se irán descifrando. Esta novela se sorprende por su extensión. Tiene una extensión de más de 700 páginas en la que sostiene el interés del lector. También encontramos El estudio en escarlata. Es una novela de misterio escrita por Arthur Conan Doyle, publicada en 1887. Esta novela es muy especial ya que es la primera aparición de Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Al año siguiente fue publicada la serie de Sherlock Holmes, donde el éxito fue indudable. La obra comienza con el reencuentro de Watson y un amigo, quien le presenta a Sherlock Holmes. Pasado un tiempo, Watson se da cuenta de que Sherlock Holmes es un apasionado de la deducción y una estrella como detective. Se le presenta la oportunidad de llevar un caso juntos y empiezan a enlazar un vínculo indestructible. También tenemos La hija del tiempo. Es una novela de detectives en 1951 de la escritora Josephine Day. Trata sobre la investigación de un oficial de policía sobre los presuntos crímenes del rey Ricardo III de Inglaterra. Utilizando la lógica de detective, llega a la resolución del caso y al descubrimiento de algunos de los secretos que estaban ocultos. Esta novela fue la última novela que Josephine Day escribió antes de su muerte. Por otro lado encontramos El misterio del cuarto amarillo. Es una creación de Gaston Leroux y originalmente en francés. Es la primera novela en la que el crimen tiene lugar en una habitación cerrada. Fue publicada en 1907 y es de las novelas policíacas más famosas. La trama gira en una habitación cerrada donde ocurre un crimen. Todos los huéspedes de la casa pueden escuchar los gritos que se escuchan en el interior de la habitación, los disparos y hasta los ruidos. Nadie puede entrar a socorrer a la joven y eso provoca cierta ansiedad en el lector. También tenemos El candor del padre Brown. Es un personaje de ficción creado por Chesterton, en un novelista inglés y protagonista de 50 historias cortas. Para la creación de este personaje, Chesterton se inspiró en el padre John O'Connor, un cura que estuvo relacionado con la conversión al catolicismo de Chesterton en 1922. La trama de la obra trata del personaje principal. El padre Brown se convierte en un detective. Trata de resolver los crímenes más enigmáticos e inexplicables gracias a su conocimiento más que por sus dones como detective. También encontramos El nombre de la rosa. Es una novela histórica escrita por Umberto Eco. Es una en las que abunda también el misterio y fue publicada en 1980. La novela está relacionada en el ambiente religioso del siglo XIV. Se cometen una serie de crímenes en la abadía del norte de Italiano. Durante la novela, estos crímenes son investigados por Guillermo de Baskerville y Azzo de Melk. Y por último tenemos El perro de los Baskerville. Es la tercera novela escrita por Arthur Conan Doyle. El protagonista principal es Sherlock Holmes y fue publicada entre 1901 y 1902. La historia está basada en el año 1889 con la muerte de Sir Charles Baskerville. Se abre el caso con la duda de la maldición de los Baskerville. Con la ayuda de Sherlock Holmes se empiezan a resolver diferentes hechos que terminan con la resolución del caso. Como vemos en general sobre este tema de la novela policíaca, en conclusión podemos decir que es un género que a mucha gente le gusta gracias a que tiene mucho misterio y eso le gusta mucho a la gente. Entonces por eso se ha vuelto tan famosa y tan chévere y muchos la quieren por eso. Y por eso se ha vuelto tan popular. Entonces pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse al canal. Hasta la próxima. Adiós.